funciones, porque igual se pueden sumar dos o más funciones. Vamos a hacer solamente dos, ¿verdad? Donde tienen dominio y codominio cada una de ellas. Entonces, las operaciones que vamos a ver son las siguientes. Suma, que es f más g, se define como f más g de x, f de x más g de x. La resta, f menos g. Esto no lo tienen que copiar porque eso lo tienen en el documento. Multiplicación o producto. División. Entonces la división nosotros la vamos a hacer tanto f entre g como g de g entre f. Entonces miren, para estas tres, el dominio, bueno, nosotros vamos a calcular el dominio de la resultante. El dominio de f más g va a ser igual al dominio de f menos g y va a ser igual al dominio de f por g. Y eso no es más que el dominio de la función f intersectado con el dominio de la función g. En el cociente va a ser también el dominio de f intersectado con el dominio de g menos donde g de x debe ser distinto de 0. O sea que aparte de tener la intersección, también debemos quitar algún otro valor que haga 0 al denominador. Si hago g entre f, también va a ser la intersección, pero ahora exceptuando aquel que hace a f de x0. Bien, entonces vamos a hacer operaciones como ejemplo. Ejemplo. Entonces fíjense, para nosotros sumar podemos tener funciones algebraicas que ambas sean lineales, ambas sean polinómicas. Pues cuando hablo de polinómica puede ser idéntica, puede ser lineal, pueden ser cuadrática. Aquí no trabajamos las constantes, eso no tiene mucha ciencia. También podemos trabajar una irracional con una polinómica, podemos trabajar una racional con una irracional, o puede ser irracional con irracional o racional con racional. Entonces vamos a empezar con, trabajemos dos polinómicas. Dice f de x va a ser igual a x cuadrado menos 1 y g de x sería 2x más 1. Ok. Entonces, lo primerito que hay que hacer es buscar el dominio para cada función. ¿Quién sería el dominio de la función f? Porque esto ustedes deben ya saberlo. Y el dominio de la función g, porque eso es tema ya del parcial y todo lo demás, del examen trimestral. Dominio de f y dominio de g.
Esto fue parte del examen, ¿eh? A ver, joven, el hecho que yo haya dado esto en el trimestre o que ya hemos pasado por esto no significa que usted se tiene que olvidar de este tema. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a seguir hablando sobre esos temas de funciones. El dominio de G son todos los números reales. Ajá. ¿Y el de F? ¿También? También todos los números reales. Todos los números reales. Entonces, veamos cuál sería el dominio de la intersección. En este caso, el dominio de F interceptado con el dominio de G también va a ser todos los números reales, porque están en ambos. Va a ser todos los números reales. Bien. Entonces ahora vamos a ver las operaciones. Por eso le digo, vamos a trabajar al inicio con estas dos que son sencillas, porque ambas son polinómicas. A, f de x más g de x. F de x dice que es x cuadrado menos 1. Le sumo g de x, que es 2x más 1. Esto se puede resolver, reducir términos semejantes. Entonces te quedaría x cuadrado más 2x. Porque este 1 se va con este de acá. Bien. La b, f de x menos g de x. Sería x cuadrado menos 1 menos, cuidadito aquí, hay que poner entre paréntesis porque delante es un signo menos. Entonces te quedaría x cuadrado menos 2x menos 2. Aquí se está reduciendo términos semejantes. Estas son operaciones que se hacen desde segundo año, ¿verdad? F de x por g de x es un producto de dos binomios. Entonces, al multiplicar, ¿qué te queda? Este por este te quedaría 2x al cubo menos, sería más x cuadrado menos 2x menos 1. Ok. Queda así. Ya de ahí usted no puede hacer más nada. Entonces ahora, después de esto usted va a colocar dominio de la suma va a ser igual al dominio de la resta, va a ser igual al dominio del producto, y esto va a ser igual a todos los números reales, porque usted está viendo que estas son algebraicas polinómicas. Entonces ahora, f de x lo divido entre g de x. F de x dice que es igual a x cuadrado menos 1 sobre 2x más 1. Ahora, en esto usted tiene que ver qué valor hay que quitar del dominio, porque no van a ser todos los números reales, porque aquí hay un número que hace 0 al denominador. ¿Qué número hace 0 aquí al denominador? ¿Cuánto debe valer x para que el denominador dé 0? Porque aquí sería, porque ya esto es una racional, sería todo r excepto ¿quién? Menos 1. No, porque menos 1 y el denominador hay una fracción, hay una combinación. 2. Tampoco. ¿0? No es adivinanza, jóvenes. ¿Cómo se saca? ¿Cómo ustedes van a
¿Cómo se hace para saber quién hace 0 al denominador? Igual ese 2x más 1, igualelo a 0 y despeje a x. Iguale 2x más 1 igual a 0, despeje a x. Un medio. Un medio pero negativo. Entonces aquí, en esto es lo que hay que tener cuidado en el cociente, que sería todo r excepto un medio negativo, porque eso lo hace 0 el denominador. Bien. ¿Cuáles son los dos números que hay que quitar del denominador? Porque son dos, porque esto es una cuadrática. 1 y menos 1. Ajá, 1 y menos 1, exactamente. Entonces, esa es la diferencia en el cociente, ¿verdad? Usted debe quitar aquellos valores que hacen 0 al denominador. Bien, entonces ese era el ejemplo sencillo porque tenemos dos polinómicas. Ahora vamos a hacer unas combinadas. F de x dice que es igual a la raíz cuadrada de x. Y g de x, vamos a ver qué tengo yo aquí, x cuadrado más 1. Entonces le estoy poniendo una cuadrática con una irracional. Lo primero que deben buscar es dominio por separado. Tenemos una función irracional, una función cuadrática. ¿Cuál es el dominio de la irracional? Esto ya lo dimos para el parcial. También les expliqué cómo se calculaba el dominio de la resultante. Perdón, de una irracional. ¿Cuál es el dominio? 0. El dominio no puede ser un número. No, 1. Tampoco. ¿Cómo se calcula? El dominio no es ningún número, porque en ninguna función el dominio es número. El único que podía ser número era el codominio de la constante, pero en todas las demás funciones jamás el dominio era un número. Un solo número no. Todos los números reales. No, póngale negativo, ¿qué va a pasar allí? Ya se les olvidó cómo se calcula el dominio de una irracional. Cero infinito. De 0 a infinito, claro que sí, porque es una raíz. El 0 se incluye. Usted no le puede poner menos 1 porque eso te va a decir error. ¿Y el dominio de G? Solo números reales. Ahí sí es todos los números reales porque es una cuadrática, ya eso por definición. Entonces ahora vamos a ver cuál es el dominio que involucra a ambos. ¿Cuál sería la intersección? Se lo voy a explicar con la recta numérica. El primero no lo hice porque era todo R en ambos lados. Tengo 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, recuerde que aquí vienen hacia el menos infinito hacia el más infinito. El primero dice que va de 0 hacia el más infinito. ¿Ok? Involucra
todos los que van para acá. El de G, se lo voy a poner con otro color. El de G dice que son todos los números reales. Recuerda que hablar de cero infinito que indica esto, ¿no? Ahora, la pregunta mía es, si ustedes observan, ¿dónde se intersectan ambos? Ambos. ¿Cuál sería el dominio de la intersección? A ver, que intersecten a ambos. De cero infinito. De cero infinito. ¿Por qué? Porque usted no le puede dar estos valores, porque como esto es una raíz, te va a dar negativo. Entonces, en ese caso, siempre que usted tenga una raíz con una polinómica, el que va a mandar es la raíz. Entonces, el dominio de F intersectado con el dominio de G va a ser de 0 a infinito. Y este dominio es el que va a mandar para todas las operaciones, este que está aquí, ya no por separado, sino este de acá. Pero va a mandar tanto en todas las operaciones, pero en la división hay que ver qué valor también hay que quitar. Si vamos a hacer las operaciones, dice f de x más g de x, dice que es raíz de x cuadrado, x cuadrado más 1. F de x raíz de x menos, entonces hay que tener cuidado porque cuando lo antecede un signo menos, esto cambia. Te queda raíz de x menos x cuadrado menos 1. Producto f de x por g de x, raíz de x que multiplica a x cuadrado más 1, se deja expresado. Ahora, pregunta, ¿usted puede sumar esto, hacer estas operaciones que están aquí? ¿Puede hacer algo más? No. No, porque para poder sumar radicales, tendría yo que tener radicales y que el radicando sea igual, así que esto se deja expresado así, igual tanto acá. Entonces, si yo quisiera multiplicar, yo tendría que introducir esto dentro de esta raíz, pero elevándolo al cuadrado, pero eso mejor se deja así expresado. Eso se aprendió en décimo. Entonces aquí dice, dominio de f más g es igual dominio de f menos g, y es igual al dominio de f punto g, y va a ser igual al dominio de la intersección. Y eso va a ser posible porque en todas las respuestas tengo raíz, raíz y raíz, y la raíz predomina, es la que manda. En el cociente es donde hay que tener un poquito de, ¿verdad?, de cuidado. De f de x sobre g de x. Dice que es raíz de x sobre x cuadrado más 1. Recuerde que en el dominio del cociente usted tiene que ver que el que manda el dominio es la intersección, y también debes quitar aquel que haga 0 al denominador de la resultante. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué número hace 0 a x cuadrado más 1? Uno. 1 a la 2 da 1, más 1 da 2. Eso no es 0. Más menos uno, entonces. Tampoco, porque si lo elevas al cuadrado te sigue quedando 1.
¿Habrá algún número que haga 0 al denominador? Pues no, porque eso está al cuadrado. Si hubiera sido x cuadrado menos 1, sí, pero como es positivo, usted le puede poner cualquier valor a x, esto nunca te va a dar 0. Entonces el dominio de la intersección va a ser el mismo, de 0 a infinito, porque recuerde que la raíz está acá en el numerador, porque aquí no hay ninguno que lo haga 0, jamás, porque es una suma. Ahora hacemos g de x entre f de x. Entonces sería x cuadrado más 1 sobre raíz de x. Pregunta, ¿el dominio del cociente de g entre f será este mismo o va a cambiar en algo? Va a ser el mismo. No, no puede ser el mismo, porque si usted pone 0, esto no existe, entonces el 0 debe ir abierto, es la diferencia. De esto a esto hay una diferencia, aquí el 0 se incluye, acá no se incluye, porque si usted pone 0 aquí y usted hace una operación reemplazando el 0, aquí te queda 0 más 1 sobre raíz de 0, la máquina te va a decir mat error, ¿verdad? No existe, usted no puede dividir entre 0. ¿Cómo me doy Esa es la cuenta de diferencia. eso, profe? ¿Cómo usted da De cuenta? que vaya abierto. Porque el denominador no te puede dar 0, nunca. Nunca te puede dar 0. Entonces, si usted le pone 0 Entonces por esto eso se aquí. pone el paréntesis normal. Ajá, el paréntesis es, recuerde que paréntesis significa abierto, no inclusión. Corchete significa cerrado, que se incluye. Y los infinitos jamás se incluyen. Que yo estoy viendo que en ese parcial o en ese examen me pusieron, cuando yo les puse el cuadro, me pusieron los, digamos, el codominio, que en un momento dado daba de que menos 3 infinito, me ponían esto. Esto se lo estoy poniendo malo porque eso está malo. Esto nunca se cierra. Y eso yo lo dije desde el inicio, los infinitos jamás se cierran. Y cada vez que me ponían corchete, lo siento, está malo. Bien, y ahora vamos, ya, ahí está pues. La diferencia es que aquí significa no inclusión, esto significa que se incluye. El denominador nunca puede ser 0. El numerador sí, porque 0 entre cualquier cantidad da 0. Pero un número dividido entre 0 no existe. Si usted hace eso en la maquinita, la máquina le dice mate error. Ok, entonces vamos a trabajar esta. Una irracional, que es raíz de x, con una racional, g de x. 1 sobre x cuadrado. Me buscan el dominio de f, el dominio de g, para entonces buscar el dominio de la intersección. El dominio de f sería corchete 0 infinito. Ok. Y el de g, el g es una función racional. Recuerde que el dominio de una función racional dice que son todos los números reales excepto aquel valor que haga x0. Excepto 0, entonces. Excepto 0, claro que sí. Entonces sería todo r menos el 0. Ahora, vamos a ver la intersección. Se lo voy a hacer con la recta numérica.
Ok, entonces dice, todo R excepto el 0, voy a hacer el de G primero, sería todo R, quitando el 0, déjenme quitar el 0, este es para el G, ok, y el de F dice que va de 0 para acá. ¿Cuál sería la intersección? De 0 a infinito. Pero incluyendo el 0 o sin incluirlo. Incluyéndolo. No se No, incluye. no. Abierto. Abierto. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese que esto es un cociente y en un momento dado, cuando usted suma, resta y multiplicación va a quedar en el denominador, entonces no se puede incluir. Entonces la diferencia es que el 0 no se toma en cuenta. No se puede tomar en cuenta. Entonces vamos a ver la suma. F de x más g de x sería raíz de x más 1 sobre x cuadrado. Entonces aquí tengo dos términos, lo vamos a reducir a 1. Reducirlo a 1 significa que esto multiplica el de acá, te queda x cuadrado raíz de x más 1. Ya de ahí usted no puede hacer más nada. F de x menos g de x raíz de x menos 1 sobre x cuadrado. Lo que cambia solamente va a ser este signo de aquí. Te queda x cuadrado raíz de x menos 1 sobre x cuadrado. Y el producto f de x punto g de x sería raíz de x por 1 sobre x cuadrado. Usted puede colocar una sola fracción. Entonces observen en las tres operaciones, ¿dónde queda el x cuadrado? En el denominador. Entonces no puede ser 0, ¿verdad? Lo que es la intersección. Entonces, nuevamente repito, el dominio de las tres primeras operaciones siempre va a ser el dominio de la intersección, va a ser el mismo. Entonces aquí sería de 0 abierto a infinito. Siempre va a ser el mismo dominio de la intersección. Entonces ahora hacemos el cociente f entre g, que sería raíz de x entre 1 sobre x cuadrado. Recuerde que cuando usted divide fracción entre fracción, este se intercambia, porque esta es la división principal. Entonces aquí me queda x cuadrado raíz de x. Pregunta, ¿el dominio de f entre g va a ser este mismo, de 0 abierto a infinito? ¿Va a ser el mismo? No sé, profe, creo que sería como que todos los números reales, excepto el 0 No, y de 0 a va a ser, infinito, no lo sé. va a ser el mismo. ¿Sabe por qué? Recuerden lo que le dije, que el dominio que manda siempre es el de la intersección. No importa que aquí pareciera que fuera todo, no puede ser todos los números reales porque tengo una raíz, ¿sí? Una raíz, entonces la raíz es la que manda, pero aunque ese x cuadrado esté en el numerador, la intersección dice que es de 0 abierto, no interesa que haya quedado en el numerador, porque siempre manda es el dominio de la intersección, siempre. Bien, entonces, tengo g de x entre f de x, que sería 1 sobre x cuadrado entre raíz de x. Te queda 1 sobre x cuadrado por 1 sobre raíz de x, porque recuerda que esto tiene un 1 aquí. En realidad te queda 1 sobre x cuadrado raíz de x.
En este caso va a pasar lo mismo, porque el número que hace 0 al denominador es 0, entonces no se puede incluir. Entonces en esta operación todo el dominio de la resultante me dio la misma de la intersección. Todos. No todo el tiempo pasa eso, pero siempre que hay una raíz jóvenes, la raíz manda, pero no interesa que aquí la x cuadrado quedó en el numerador, porque recuerde que usted tiene que fijarse siempre en esta de la resultado, de la intersección. Esa es la que manda. Entonces voy a ponerles uno, me va a quedar pendiente, ustedes son el M, que sería para cuándo, para el jueves, sería el número 4, donde van a hacer todas las operaciones, hacer lo mismo, buscar dominio por separado, dominio de la intersección, hacer las operaciones y entonces buscar el dominio de la resultante. Fíjense que aquí no se busca codominio, entonces tengo 1 sobre x menos 3 este se lo voy a dejar pendiente. Buscan dominio, es más, por aquí vamos primero el dominio. Las dos son funciones racionales. Recuerde que una función racional dice que el dominio son todos aquellos valores, los números reales, excepto aquel que hace 0 al denominador. Aquí, ¿quién sería? Todo R menos ¿quién? 3. Ajá. Y en el G, Menos 1. menos 1. Entonces ahora usted le va a quedar pendiente buscar el dominio de la intersección. Me van a buscar el dominio de la intersección y hacer todas las operaciones, todo, más el dominio de la resultante. Eso le va a quedar pendiente para el día jueves. ¿Jueves que tienen conmigo? Sí, para el día jueves, por favor. Déjenme descargar la asistencia. A ver cuántos hay, dice que 28. Listo. Entonces quedamos así, jóvenes. Pónganse a leer, por favor, jóvenes. Este es el último trimestre. El hecho de que sea el último trimestre no significa que nos podemos echar fresco.